¿Crees tú que mirando hacia atrás ahora, el haber encontrado al Señor antes de que ocurrieran esas tragedias, te ayudó esa fortaleza del Señor? Porque no podemos, Dios nunca cancela nuestras emociones Sí, y sí, nuestros sí. procesos, Ujú, pero siempre hay algo de Dios en esos medios que uno entiende que si no hubiese estado el Señor ahí, ujú. o sea, tu corazón se hubiese llenado de mucho más odio, entonces Sí, ahora contra claro, la policía, claro, claro. y un montón de cosas más, pero al tener al Señor, obviamente hubo esa parte de dolor, pero entendiste. Claro, claro. Creo que Dios tiene todo bajo su control. Sí, Señor. Y después que yo conozco a Dios, o sea, yo veo la vida con otro lente. Yo he visto a Dios en todas las etapas de mi vida. Y no es porque yo he sido muy espiritual o muy maduro o muy perfecto. Yo creo que ha sido una gracia muy especial que Dios ha expresado. En todo esto ha crecido mi admiración hacia Él. Y una de mis oraciones es: gracias Dios por tanto y perdóname a mí por tan poco. Sí, Esa es Señor. una de las oraciones y lo hago de corazón. Pareciera un rezo, una repetición, pero yo lo hago con un vivo reconocimiento. Entonces, el haberme pasado esas cosas estando ya en el Señor, sobre todo el caso de mi hermano, y yo tuve que llevar la rienda de todo el proceso de Me velatorio, de imagino, claro. entierro, y yo era muy conocido, soy muy conocido en la localidad de Santo Domingo a la que pertenezco. Es una localidad conocida por la delincuencia y yo soy bien conocido allí. Y cuando dijeron que mataron a mi hermano, eso se llenó de muchos cristianos, porque ya yo estaba empezando a dar pasos en la predicación. Es decir, yo vi el calor de la comunidad de fe, Ujú. pero también ahí vinieron muchos de mi pasado, por vía de mi hermano y por vía de mí. Y yo fui tentado ahí fuertemente, porque algunos de los enemigos del otro bando, de la banda que andaba con mi hermano, que era un ex compañero mío, el que fue que lo involucró, pues me empezaron a decir que fue que vendieron a mi hermano. Ese día Wow. mataron dos. Yo tuve que ir a la morgue a identificar los cuerpos y lo vi totalmente como quedó. Tenía unos 14 impactos de bala Wow, Dios mío. y fue un momento difícil. Entonces, me hablaban, venían bandas, grupos: Robert, estamos aquí, eso fue fulano, cualquier cosa tú solamente nos dices. Entonces yo también tuve que tomar el arma de fuego de mi padre, porque mi padre perdió un poco la cabeza. Yo tuve que guardarla en mi casa. Entonces todas esas voces, el enemigo, Dios me dio la fuerza. Wow. Sí, Dios me dio la fortaleza, hasta el punto que yo, en el instinto que Dios me dio, a los par de días después de haber enterrado a mi hermano, eh, descubrí dónde estaba el que lo involucró. Y fui allá. Cuando él me vio en su puerta parado, se espantó. Yo le dije: no, no, yo vengo en paz, pero yo necesito que tú me digas la verdad de lo que pasó, porque oigo voces que fuiste tú que lo vendiste y eso. Y nada, ahí pasó todo. Él me explicó lo que sucedió. Luego él cayó preso, actualmente está preso, no por eso, por otros delitos y muertes. Y yo he ido allá a la cárcel y compartimos y a veces hablamos por teléfono y de alguna manera le somos de ayuda. Ujú. Wow. Bueno, ustedes acaban de escuchar algo inédito Sí. del pastor Lo Robert nunca oído. Toribio. Y esto es interesante porque ahora vamos al contraste. Ahora vamos a hablar de mi testimonio. Mire, mi testimonio es, yo creo que lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. Yo nazco en el seno de un hogar cristiano, de una madre que ya cuando yo nací era conocida en el ambiente musical,
para muchas personas que tienen la edad de Robert pueden acordarse de la hermana Débora Velázquez. Débora Velázquez. Mi papá, un ministro ordenado por la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, el reverendo Gregory Velázquez. Los dos están en la presencia del Señor. Pero tuve la dicha de vivir en ese seno de ese hogar donde lo que se me enseñó fue amar a Dios sobre todas las cosas. Pero como hablábamos fuera de cámara, el pastor Robert y yo, eh, no hay garantía. Esto no es como una herencia que tú le puedes dar a tus hijos que va a suceder de esta manera. Cada uno tiene que tener su experiencia. Ujú, Y yo pues desde niño aprendí, conocí, era obligatorio ir a la iglesia a los días de servicio, pero como a los 13, 14 años, yo comencé a profundizar en el pensamiento acerca de la existencia de Dios. Oye, abrí esa puerta, me empecé a preguntar yo mismo, ¿será verdad que Dios existe? ujú, ¿Será verdad todo lo que esta gente testifica que Dios hizo en sus vidas? Porque yo no he sentido nada. Esta gente que testifica se quiere comer los altares y hablan de un montón de cosas, pero yo nunca he sentido nada. ujú, Entonces, esto lo decía yo interiormente y esto me perturbó tanto que comencé a dudar de la existencia de Dios. Le di como que mucho pensamiento a esto. Y era todos los días, mi mente se concentraba en hacerme esa pregunta. Y esto me estaba afectando ya. El asunto es que un día eh, vengo con mi madre, que por cierto veníamos de un compromiso de ella, de cántico en algún lugar, en una iglesia, y yo me atrevo a hablarle por primera vez a mi mamá y le digo, mami, yo no sé, pero yo me siento así y yo tengo dudas si Dios existe porque yo nunca he tenido una experiencia con el Señor y yo veo que esta gente dicen y hablan, por ejemplo, los otros días, y le hablé de un caso reciente que testificaron en la iglesia, pero yo nunca he sentido nada. Y yo recuerdo que mi madre con aquella dulzura, aquella paciencia, me dijo, Davidcito, tranquilo, porque tú eres un niño de Dios, porque Dios me habló de ti desde que tú estabas en mi vientre. Y empezó a decirme, a tratar de defender a Dios porque yo no había tenido esa experiencia. Pero nada de lo que ella me dijo pudo cambiar mi manera de pensar, sino que me quedé callado. Recuerdo que días después ella me dijo, Davidcito, yo voy a salir fuera del país con tu papá a cumplir unos compromisos, te dejo aquí con tu abuelita, pero yo voy a orar para que Dios se revele a tu vida. Oye, y yo recuerdo que como a los 3 días de ella estar fuera, yo llegué de la escuela y yo regularmente practicaba deporte, jugaba voleibol, baloncesto, béisbol, y jugaba en la escuela o jugaba fuera de la escuela organizadamente. Y ese día llovió y no había ni práctica ni juego. Así que llegué a mi casa temprano. Y como a las 5 de la tarde, a mí me dieron unos deseos de orar. Y para que un joven de 15 años le den deseos de orar a las 3 de la tarde, Dios tiene que estar en el asunto. ujú, Y yo recuerdo que yo voluntariamente me metí a mi cuarto, cerré la puerta, prendí el aire acondicionado, apagué la luz y me hinqué de rodillas. Y mi oración fue precisa. Yo le dije, Señor, si verdaderamente tú existes, yo necesito que tú te reveles a mi vida, que tú te manifiestes en mí. Yo quiero sentir esa experiencia de que de nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero yo no estuve orando una hora, nada de eso. Yo creo que no pasaron ni 3 minutos cuando yo comencé a temblar. Yo comencé a llorar.
Y yo sentía como si se me hubiese ido un peso de encima increíble. Y yo lo único que sabía era decir gracias, Señor, porque tú eres real, porque acabo de sentir tu presencia. Bueno, el asunto fue que en una yo me tiré un grito, gloria a Dios. Y mis hermanitos que estaban empezaron a tocar la puerta. David, ¿qué te pasa? Y cuando yo abrí la puerta me vieron llorando, se unieron a orar conmigo y mi abuelita me dijo, eso es el Señor, eso es el Señor. Y recuerdo que al otro día llamó mi mamá a ver cómo estábamos. Y cuando le dieron la noticia, mi mamá preguntó, ¿a qué hora fue eso? Y entonces le dijeron, mira, esto fue como a las 5, 5:30. Ella dice, a las 4:30 estaba yo tirada de rodillas en el Wow, cuarto orando. tremendo. Como obra el Señor. ¿Sabes qué, David? Yo en toda esta historia y sobre todo desde mi presente de un nuevo hombre, lo que más yo agradezco a Dios, lo voy a decir de dos maneras o con dos enfoques. Primero, que hace 21 años por ahí, entrando al callejón donde vivía mi madre, yo hice una oración perdido en el vicio, lleno de problemas, enemigos, situaciones. Y entrando en el callejón, yo hice esta oración. Señor, si esto es la vida, quítamela, Wow. que ya no la quiero. Yo le doy gracias a Dios que escuchó esa oración. Desde mi oscuridad, desde mi mortandad, Dios escuchó mi clamor. Pero Él no me respondió Como tú como querías. yo quería, sino como Él tenía diseñado. Wow. Él me quitó la vida, pero me Pasada. dio la suya. Amén. Gloria a ti, Pero Señor. yo estaba aburrido de la vida. Y así yo era un peligro, porque podía dañar a otro o podía dañarme yo mismo, porque ya le había perdido la importancia a la vida. Y lo segundo que yo agradezco al Señor es que mis hijos no conocieron a ese Robert. Wow, sí. Yo tengo 4 hijos, 3 hembras, un varón. Mi hija mayor va a cumplir 22 años. Cuando yo me convertí, ella tenía 1 año y meses. Y mi segunda hija nació ahí mismo. Nacimos los dos. Yo nací de nuevo y ella nació por primera vez. Wow. Qué Y ellas bendición. no conocieron. Igual mi tercera hija, que tiene 14, y el varón de 11, ellos inevitablemente han escuchado, pero han escuchado con honra, porque lo que escuchan es lo que Dios Ha hecho. ha transformado. Aleluya. Gloria al Señor.